Continuamos en Entre Líneas, último bloque ya del programa. Continuamos con el intendente Juan Manuel Llamosas. Bueno, hablábamos de los balances este año, también se redefinió la cuestión del servicio de recolección de residuos. Hace poquitos días el secretario de Gobierno dijo que no estaba muy conforme todavía con el desempeño de Cotreco. ¿Qué evaluación hace de eso? Van 6 meses. Es un proceso, si bien es continuidad de otro, yo creo, y lo planteé claramente, ustedes recordarán, primero hay que hacer un poco de historia. Nosotros teníamos un enorme desafío. Después de 25 años pusimos en marcha un proceso de licitación sobre la base de un código de higiene urbana inédito en la ciudad, que establecía las bases y las pautas de cómo va a funcionar y cómo funciona el nuevo sistema de higiene urbana en la ciudad. Y esto es importante hacerlo porque no vale la pena recorrer la historia, pero fueron estas parches que fueron enmendando errores tras errores y por eso llegamos a la situación que llegamos. Nosotros tomamos la decisión de hacer un código de higiene urbana, convocamos a todas las instituciones y sobre esa base se hizo una licitación que a diferencia de otras ciudades, fíjense, incluso más grandes que la ciudad, que todavía no han logrado terminar de definir un proceso de licitación que debe llegar a años por distintas suspensiones, nosotros empezamos y terminamos en tiempo un proceso sin ningún inconveniente, transparente, que nos permitió definir un contrato nuevo, un contrato que hoy nos está rigiendo. Ese contrato que hoy está en marcha y que lleva a cabo ahora 6 meses, implicaba, y yo lo dije, un desafío para todas las partes. Para la empresa, que tenía que reivindicar aquella historia de desencuentros, de marchas contra marchas que son públicas. Para los vecinos, que indudablemente tenían una responsabilidad no solamente de control, sino fundamentalmente de cuidado del ambiente, de participación, y por supuesto del Estado. Un Estado que necesita además el control permanente, como lo venimos haciendo, para que entre todos estas reglas de juego nuevo nos permiten un mejor servicio. Este proceso lleva esta primera etapa donde nosotros sabemos que tenemos que seguir reforzando, que tenemos mucho para avanzar en esa materia, pero también sabemos que hemos dado pasos trascendentes. Yo creo, como todo servicio, sobre todo en materia de recolección, en materia de barrido y lo que significa el enterramiento que establece este contrato, estamos trabajando para tener mayor satisfacción de los vecinos, sabiendo que es un proceso que va a llevar un tiempo. ¿Hubo alguna tensión con la empresa la semana pasada por recursos? ¿Cree que va a ser una constante esta? Bueno, siempre va a haber tensiones, es natural, porque en un contrato de esta naturaleza, que tiene procesos de determinaciones, que además, fíjate, Gonzalo, qué importante. Nosotros veníamos de un contrato anterior que establecía un sistema de mayores costos, que este contrato nuevo no lo tiene, además de la redeterminación, un contrato que estaba atado a índices inflacionarios, que en su momento habían sido congelados por el gobierno nacional anterior, que cuando se liberan terminan impactando de lleno en el canon. Si nosotros siguiéramos, fíjense qué importante en el análisis financiero, económico respecto a la prestación de servicios. Si nosotros hubiéramos continuado el contrato anterior, hoy estaríamos pagando no menos de 4 millones de pesos de más de lo que estamos pagando aún hoy con la redeterminación que se aprobó hace poco tiempo. ¿Por qué? Porque había una imprevisión respecto de la cláusula de mayores costos y redeterminación, 2 formas de aumentar el canon que nos llevaban, liberados los índices inflacionarios, blanqueados o saneados, que no sucedía con anterioridad, por eso estaba planchado durante tanto tiempo, a un sistema que nos iba perjudicando cada vez más. El último mes que nosotros pagamos el contrato anterior, en julio, llegamos a pagar más de 29 millones. Más de 29 millones. Es decir, aún con la redeterminación de hoy, estamos por debajo de aquel monto, teniendo en cuenta que la luminaria impactaba 1,5 millones de pesos por mes. Entonces creo que indudablemente hemos dado pasos hacia adelante respecto de lo que es el cuidado de los recursos de todos los riocuartenses, sabiendo que no solamente en Río Cuarto, en todas las ciudades, el impacto del sistema de recoger la basura, de barrer las calles, es siempre, en todo presupuesto municipal, el que mayor tiene. ¿Cuál es la diferencia que nosotros nos pasamos en Río Cuarto? Que lo que nosotros recaudamos para poder cubrir ese servicio, por tener durante 20 años un sistema atrasado, regresivo, de lo que significa una tasa contributiva municipal, implicaba que nosotros lo que recaudamos cubríamos solamente el 30% de lo que nos salía. Y a medida que ese sistema regresivo seguía manteniéndose en el tiempo, cada vez era mayor la brecha. Y eso es lo que no podía suceder en la ciudad. Por eso, tomando como base el código y el dictamen elaborado por todas las instituciones de la ciudad, como el Consejo Económico y Social, incluso por un informe
y un comienzo de proyecto establecido en la gestión anterior, en el año 2014, avanzamos en un proceso que nos va a permitir mejorar la recaudación, pero sobre todo con un sistema de justicia social. La oposición cuestionó ayer el sistema aplicado por el gobierno. Dice que no tiene la progresividad ni la equidad que se ha proclamado. Bueno, en todo caso se está cuestionando lo que ellos mismos idearon y pensaron para la ciudad. Bueno, yo digo siempre, esto hay que entenderlo de los roles. Cuando uno está en el gobierno parece que tiene un discurso, cuando está en la oposición tiene otro. Pero creo que se equivocan en la visión del cuestionamiento. Es decir, mantienen el mismo criterio, la misma visión que aplicaron durante los 8 años que fueron gobierno. Es decir, hacen el análisis sobre la base de una visión de un sistema regresivo que afectaba a los que menos podían y sobre ese criterio ponen los ejemplos. Es decir, lo escuchaba, decía, bueno, pero esta casa que está ubicada en calle tal puede llegar a pagar de 98 pesos 140 pesos. Pero no dicen que esa casa a lo mejor tiene todos los servicios, tiene más de 300 metros cuadrados cubiertos, tiene calidad constructiva de primer nivel o tiene variables que ellos no establecieron durante muchísimo tiempo, no se estableció en Río Cuarto y que terminaba siendo injusto y regresivo la contribución, que es una tasa. ¿Qué significa? Que implica que hay una contraprestación por parte del Estado para prestarle servicio a los vecinos y que lo pagamos todos. Si seguíamos nosotros aplicando ese sistema que durante mucho tiempo se aplicó en Río Cuarto, además de ir ampliando esa brecha para pagar lo que nos cuesta ese servicio, íbamos a seguir profundizando un sistema en base a una previsión inflacionaria. Ustedes saben que sobre la base de una previsión inflacionaria, por ejemplo, el 30%, que fue lo que se aplicó este año en la tasa inmobiliaria, ese 30% de impacto de presupuesto inflacionario le impacta mucho más al que menos tiene que a aquel que más tiene. Bueno, bajo este nuevo sistema, por supuesto, con un sistema progresivo, gradual, que es el que vamos a implementar, con sistema de techos, naturalmente, porque si liberaríamos la base imponible por la alícuota hoy, indudablemente el salto sería muy importante, y por eso lo presenté el Consejo Económico Social, y por eso tomamos como referencia el estudio, incluso conjuntamente con la Universidad Compasante, que hicimos un revalúo, un estudio casa por casa, nos va a permitir que en realidad el que más puede tenga o soporte más esa carga tributaria, y el que menos puede sea el que menos lo soporte. El 74% de las viviendas donde mayormente existen en la ciudad, que es el sector del microcentro, el número 2, de acuerdo al sistema tributario, van a pagar el mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a pagar aproximadamente entre un 8 o un 10% de lo que habían pagado el año pasado. Es decir, menos de que si se hubiera tomado la previsión inflacionaria que se venía aplicando durante los últimos 20 años. Esto quiere decir que indudablemente lo que se tiene en cuenta aquí, lo que hay que analizar, es un sistema que ya se va a fijar como una política de Estado. Que nosotros nos animamos a tomar las decisiones porque además esto hace a la contribución del Estado. El Estado se tiene que sostener con los recursos que pagamos todos los vecinos. ¿Para qué? Para que podamos seguir haciendo cordón cuneta, para que podamos seguir entregando casas, para que podamos seguir entregando luminaria pública. Hoy colocamos más de 1.300 luminarias LED y se ven en los principales accesos, en los puentes, y la luminaria hace la seguridad, para que podamos seguir cumpliendo lo que votó la gente en el presupuesto participativo. Necesitamos un Estado fuerte. Ahora, no alcanza simplemente con hacer un sistema tributario más equitativo y más justo, sino además tenemos que seguir equilibrando, eliminando los gastos superfluos. Esto es como en la casa. Yo siempre pongo los ejemplos gráficos para que la familia lo entienda. Si a vos te ingresa menos de lo que gastás, llega un momento que vas a sacar un crédito para pagar lo que no cubriste. Bueno, esto es lo que pasaba en Río Cuarto. Se gastaba más de lo que se recaudaba. ¿Eso va mejorando? Y eso va mejorando. Nosotros hemos logrado equilibrar nuestras cuentas y, por supuesto, con este trabajo a largo plazo, esto no se hace de un año para otro. Porque además hay una variable que nosotros, cuando asumimos, nos tuvimos que hacer cargo y honrarla, que era la deuda que había tomado el gobierno anterior, que no desapareció. Lo que nosotros hicimos fue tomar herramientas financieras que nos permitieran extenderla en el tiempo para que sea menos gravosa. Y por eso, cuando tomamos ese bono, ustedes recuerdan, lo que se hacía con anterioridad era tomar letras a corto plazo con intereses muy altos, con vencimientos a poca fecha, que hacían que cada vez que se tenía que sacar otra letra para pagar la anterior, y así se generaba una bola, pero ni siquiera se hacía como una herramienta utilizada para obra pública, porque la obra pública estaba ausente. Entonces,
ese círculo vicioso generó que en algún momento había que tomar la decisión, que es la que hemos tomado nosotros, con un criterio a mediano y a largo plazo que nos va permitiendo ya ir saneando nuestra cuenta para seguir haciendo obra pública y políticas sociales. Intendente, ¿qué opina del episodio de ayer, la toma de la CTA, que protestando y reclamando por asistencia alimentaria, tomó durante 6 horas el edificio de promoción social? Yo ya lo he expresado, ustedes recordarán, cuando se tomó el Consejo Deliberante con los hechos de violencia que se generaron hace pocos meses en el Consejo Deliberante, que además, fíjense, son los mismos actores. Aquellos mismos actores que ingresaron por la fuerza a querer impedir el funcionamiento de un órgano de la democracia, como es el Consejo Deliberante, con representantes elegidos por el pueblo, son los mismos actores que ayer tomaron por la fuerza un edificio público en una época difícil, donde precisamente mucha gente necesita de la ayuda y la asistencia del Estado para poder cubrir sus necesidades. Y se impidió el funcionamiento normal en función de que este sector minoritario, por suerte, de la representación obrera de la ciudad, quiso imponer por la fuerza aquello que no pudo hacerlo con las ideas o con el diálogo. Y nosotros, si tenemos en claro algo, y lo hemos expresado, y lo ha expresado muy bien el secretario de Desarrollo Social, es que nosotros seguramente nunca vamos a tener diálogo con aquel que quiere imponer la fuerza para imponer una idea. Nosotros no vamos a prestarnos a aquellos que quieren, mediante la extorsión, lograr un resultado. Porque además, claramente, estos son los hechos que repudian los vecinos de Río Cuarto y del país. Nosotros repudiamos cualquier hecho de violencia, yo lo he dicho siempre. Hay que apostar al diálogo, nosotros venimos implementando programas sociales y políticas de inclusión, como el programa Más 45, algo inédito, que le da la posibilidad de una beca a más de 100 familias para que puedan volver al trabajo, lo hacemos con las huertas sustentables, tenemos más de 120 centros comunitarios donde asistimos, además de lo que son los merenderos. Nosotros vamos a ayudar a las familias que se queden absolutamente tranquilos, como lo hacemos siempre. Lo que no vamos es a tercerizar la ayuda social, porque estas son las prácticas clientelísticas que durante mucho tiempo se llevaron a cabo en la Argentina y que junto con el gobierno provincial hemos decidido en conjunto dejarlas de lado. ¿Para qué? Para llegar de manera directa a la familia cuando se necesita o a la persona cuando va a hacer un pedido o una necesidad. Y esto es lo que no ha sucedido ayer, lamentablemente digo, porque además de romper vidrios, de lesionar y de golpear a un trabajador, pareciera que pretendieron llegar de esa manera a conseguir algo que seguramente, como siempre lo hemos hecho nosotros, se logra a través del diálogo, y si se necesita vamos a estar así. Lo que no vamos a hacer es tercerizar la ayuda a través de una organización que ha demostrado además que apela a la violencia para querer conseguir algún resultado. Intendente, muchísimas gracias por venir. No, gracias, muy y amable. aprovecho la oportunidad para desearle a todos los vecinos una muy feliz Navidad y un comienzo de año realmente en paz, en familia, y que sea mucho mejor que el que termina. Muy amable. Nosotros nos despedimos. Así es, nos vamos. Cerramos el ciclo 2017, un año que ha sido intenso, que ha tenido muchísimo por analizar a nivel nacional, provincial y local. Hemos tratado de reflejar todo y de tener aquí todas las voces, como siempre. Nos despedimos hasta el año próximo, en marzo seguramente. Nos vamos a estar viendo. Nos reencontraremos aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao. Auspiciaron este programa Bio 4, Bioeléctrica, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, AGEC, AEFIP, UPC.